Hola amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Ya sabéis que las normativas de anticontaminación últimamente parece que están muy de moda, pero no es ninguna novedad, ni mucho menos. El caso es que con las normativas de las famosas ZBE y por supuesto los distintivos medioambientales que tenemos que llevar puestos en los parabrisas de nuestros coches, pues están dando mucho que hablar en los últimos años. Sin embargo, creo que no está convenciendo a la gran mayoría de ciudadanos porque prácticamente a nadie le está viniendo bien. Y creemos que podría haber soluciones bastante mejores de cómo están hechas ahora mismo. Y creo que aquí tenemos la prueba. Os presento a Javier. Bueno, Javier, preséntate, mejor dicho. Sí, bueno, encantado, soy Javier Buigas y soy director de operaciones y consultoría en Opus Remote Sensing. Ok, ¿qué es Opus? Pues Opus es una empresa española, 100% española, que diseña, fabrica y comercializa internacionalmente una tecnología propia que llamamos RSD, Remote Sensing Device, para medir a distancia las emisiones reales de cada vehículo. Vale. Me comentabas antes que esto es prácticamente como una especie de radar, pero que en lugar de medirte velocidad, mide lo que contamina o las partículas, segmenta, por así decirlo, lo que echan nuestros coches por el tubo de escape. Sí, no nos gusta llamarlo radar porque mucha gente lo asocia a una multa y precisamente lo que nosotros buscamos es algo absolutamente agnóstico, un sensor, un instrumento que mida a distancia realmente lo que emite cada vehículo. Lo que pasa es que sí que, como dices tú, se asemeja en tipología en que al final Además, la estética también parece un poquito con dos ojos. con dos ojos. Parece Son dos ojos porque al final, bueno, el sistema emite un haz de luz invisible que cruza la carretera, vuelve a un detector y gracias a esa luz que recibe y que analizamos, podemos cuantificar de manera precisa cuánta concentración de CO, de CO2, de NEO, de NEO2 emite cada vehículo. Eso te iba a comentar, porque parece que el foco está muy puesto en el CO2, pero realmente el dióxido de carbono no es un gas contaminante en sí, Así es. sino que luego hay otro tipo de gases y partículas que son lo que realmente contaminan y, bueno, sobre todo eso, saber qué tipo de gases Sí. detecta vuestro instrumento. Pues me parece muy bien que me lo cuentes porque es una preconcepción que tiene la gente que no suele entender, que cuando habla de contaminación solo piensa en el CO2. Y curiosamente el CO2 no es contaminante, lo respiramos de manera natural y no hace nada. El CO2 lo emiten los vehículos de manera natural en cantidades importantes, pero no produce ningún daño a la salud. Simplemente genera pues, este llamado efecto invernadero. Pero en cambio, sí que es un problema muy importante en las ciudades, otro tipo de contaminantes que sí que emiten los vehículos, como son los óxidos de nitrógeno, tanto NO como NO2 de manera separada, hidrocarburos inquemados, partículas, monóxido de carbono, el CO, que ese sí que es contaminante, incluso amoníaco también. Pues todo esto son lo que llamamos contaminantes, Gases, emisiones claro. contaminantes. Te iba a comentar, hablábamos antes, es rapidísima en el sentido de que en prácticamente un segundo o poquito más te coteja los datos, es decir, coge un poquito la matrícula, coge los gases y te sabe qué tipo de vehículo es, porque no solo mide coches, sino también detecta si es un camión, si es un autobús, si es una motocicleta. Esto coteja los datos con tráfico, entiendo, o con... Nosotros, bueno, lo que es la medición en sí misma no necesita cotejar con nada, es una medición empírica. Pasa el vehículo a cualquier velocidad y el sistema toma 100 mediciones del penacho de gases de escape, o sea, justo después del culo del coche, toma 100 mediciones en 0,5 segundos. O sea, la medición dura medio segundo. Y con esas 100 mediciones ya tenemos el perfil concreto, ya podemos determinar cuáles son las concentraciones de cada contaminante que emite ese vehículo. Ese dato ya está ahí, independientemente de que el vehículo sea gasolina, sea diésel, sea camión, sea motocicleta, sea lo que sea. Lo que pasa es que sí que también se acopla, tiene un periférico que es una cámara con bueno, capacidades de visión Conectada. artificial, no tiene por qué estar conectada, de manera inicial lee la matrícula, esa información queda registrada para cada vehículo que pasa por delante, y también por visión artificial podemos saber si es un camión, si es una moto, por tipología. Por silueta, a lo mejor. Por silueta, eso es. Y luego sí que se puede hacer, que se integra, pues en España es en el caso de DGT, por ejemplo, se puede integrar con el registro de vehículos de la DGT para que cada vez que pasa un vehículo se hace toda la medición
y se solicita, vale, de este vehículo dime qué tipo de propulsión, qué tipo de motor, marca, modelo, tipo de combustible, etcétera. Eso sí que se puede hacer. Todo esto también viene un poco dado, supongo que está generando bastante controversia por el tema que citábamos antes de las etiquetas medioambientales, porque hay coches con una etiqueta eco, por ejemplo, que pueden tener 700 caballos y sin embargo un coche de hace 10 años con 70 caballos de gasolina, que es un coche normalito que te viene bien para las rutinas del día a día y de hecho es bastante más sensato para ciertas tareas, y parece que ese coche con motor pequeño está discriminado un poquito comparando con algún coche que a lo mejor pues, tiene mucha potencia, pero tiene una pequeña tecnología que le ayuda a recibir esa etiqueta eco. Entonces la pregunta es, ¿cómo creéis o vosotros pensáis que esto puede venderse, en el buen sentido de la palabra, a ciertos ayuntamientos, al Estado, o de alguna forma para que realmente valoren o sancionen o bonifiquen, como lo quieran derivar, a las personas o a los vehículos que contaminan menos, y hacer una segmentación un poquito más justa, ¿no? Un poquito más... Sí, al final lo de las etiquetas es, como dice su nombre, es una etiqueta, es etiquetarnos a todos en función de unas asunciones. Es una generalidad que se puso pues, para establecer un sistema sencillo. Pues yo asumo que si tú eres muy antiguo, eres muy contaminante. Y yo asumo que si eres muy moderno, eres poco contaminante o incluso limpio. Y la realidad es que esto, pues a lo mejor, si yo hago un promedio de 1 millón de vehículos, pues puede ocurrir, pero luego de vehículo a vehículo cambia enormemente. Hay vehículos, efectivamente, de más de 30 años que emiten bastante poco, están bien mantenidos, están cuidados, etc. Y luego puede haber un vehículo bastante nuevo que, por lo que sea, por emite una avería, una manipulación, puede haber 1000 causas, que emiten muchísimo más que aquellos que tenían 30 años. Leía una nota de prensa vuestra, un comunicado en el que decía que alrededor del 15%, si mal no recuerdo, corrígeme, alrededor del 15% de los vehículos de menos de 5 años tenían o alguna avería o alguna manipulación en el sistema de anticontaminación. Sí, lo que nosotros llevamos midiendo muchísimo tiempo, lo que siempre vemos es que hay muy poquitos vehículos que contaminan mucho. No, también, pocos vehículos ambas que cosas. contaminan mucho, pero contaminan muchísimo. Muchísimo. Claro. O sea, cuando estoy hablando de mucho es que a lo mejor emiten 200 o incluso 400 veces más Por que encima. un vehículo medio, ni siquiera de... Entonces estamos hablando de vehículos extremadamente contaminantes. De hecho, los llamamos... Sí, es cuando a esa gente sí que Ahí habría es que cuando hay que sancionar. actuar. Ahí es cuando hay que actuar. Usted contamina, pero contamina porque Porque quiere. es exagerado. Y de porque una forma quiere, exagerada. Bueno, porque quiere O o porque no se ha dado cuenta de no que... lo sabe. Y también puede ser una política preventiva. O sea, es decir, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno son invisibles. Sí, Nadie no es puede el ver, típico no es el típico humo claro. negro, ¿vale? Lo del humo negro es algo muy raro, era sobre todo en vehículos a gasolina antiguos y tal. Ahora las emisiones son invisibles y yo a lo mejor puedo tener un vehículo, pues no sé, tengo el filtro que está roto, está picado o lo que sea, y tengo unas emisiones de partículas enormes y no lo sé. O puedo tener un problema en la inyección y no lo sé. Y eso puede ocurrir. O sea, aparte de manipulaciones groseras o averías muy fuertes, también puede haber algunos casos de estos vehículos súper contaminantes que el propietario incluso no lo sepa. Pues podría ser una buena forma de, por ejemplo, detectar, mandar una carta a ese señor, por supuesto a través de un ayuntamiento, un organismo, no digo que lo tengáis que hacer vosotros ni mucho menos, pero sí que sería una forma de decirle, oye, su coche está o puede estar averiado, vaya al taller. Le recomiendo esto. Exacto. Sí, de hecho en el pasado ya hicimos con Alcobendas, hubo por ejemplo un piloto y los ciudadanos podían entrar en la web, poner su matrícula, también medían su bastidor, se veía si se habían medido alguna vez y tenían incluso recomendaciones, porque nosotros también, si vemos que las emisiones son muy altas, como decía, por partículas, pues probablemente sea el filtro. Sabes si es el filtro de gasoil, sabes si es un catalizador que está... Eso es. Tienes un síntoma, ¿no? Por donde puedes apuntar. Luego te quería preguntar también, bueno, me habéis dicho antes que estáis distribuyendo fuera de España ya. Sí. ¿Puedes contarme un poquito más? Realmente la mayor parte de nuestro negocio es fuera de España, curiosamente. Esta tecnología está bastante extendida, principalmente en Estados Unidos. En Estados Unidos, en bastantes estados, no solo existe la ITV, sino que está la inspección remota en la carretera. Es decir, se entiende que la ITV no es suficiente,
y que tiene que haber un apoyo como es este para inspeccionar los vehículos en la vía pública. Y como decías, oye, que yo veo a uno que emite muchísimo, primero le mando una información, oiga usted, de buena fe le veo, le hemos medido y tiene unos niveles muy altos, si le pillo una segunda vez o tercera vez, no es ya le casualidad. digo, ahora usted tiene una semana para arreglar su vehículo e ir a esta estación en particular que le voy a chequear. Es una manera de reforzar al final las ITVs, o sea que esto sería también un instrumento para mejorar todo el proceso de inspección. Tenemos negocio pues, en India, en Corea del Sur, en Taiwán, en muchos países europeos. ¿Habéis hablado con industria en España para intentar que esto se vea a cabo aquí o algo similar? Sí, bueno, de hecho ahora mismo lo más relevante es que se está escribiendo el CEM, el Centro Español de Metrología, está escribiendo una norma de este tipo de instrumentos. O sea que ya por fin en España se va a poner negro sobre blanco cómo, pues, las características que tendrían que cumplir estos instrumentos, cómo homologarlos, cómo controlarlos, y eso ya daría pie a las administraciones públicas, ayuntamientos o quien sea, a que lo puedan utilizar de una manera mucho más robusta. Vale, pues si os parece podemos salir a la calle y ver cómo realmente funciona, porque por lo que me has dicho es sencillo a nivel externo, aunque dentro me imagino que será bastante complejo. Pues vamos a verlo. Vamos a ello. Por cierto, esta es la misma máquina que hemos visto hace unos minutos, sin embargo, en apenas unos días va a estar en la M30. El Ayuntamiento de Madrid quiere empezar a realizar estudios con ella. Vale, pues ya hemos visto un poco en el laboratorio cómo es la máquina, Javier nos lo ha explicado, pero vamos a ver la parte práctica. Javier, explícanos un poquito y así para que lo entienda todo el mundo cómo funciona este instrumento. Sí, pues aquí podemos ver, estamos desplegando un sistema portátil que se coloca en una vía y colocamos en un lado el sensor, al otro lado simplemente hay un reflector, de tal manera que cada vez que pasa un vehículo por delante, ahora van a venir vehículos, lo vamos a ver, llega el vehículo a cualquier velocidad, pasa por delante y en ese instante, justo cuando ha pasado, el sensor mide todos los gases que emite por el tubo de escape. ¿Cuáles dirías que son los gases un poquito más perjudiciales para la salud? Sí, el sistema mide, bueno, primero CO y HC, que son gases contaminantes, HC de hidrocarburos inquemados, CO es el monóxido de carbono. No son los gases más nocivos para la salud, pero son nocivos y nos da un buen indicativo de si el vehículo hace una buena combustión o no. Luego mide óxidos de nitrógeno, NO y NO2 por separado, y esto sí que es un contaminante muy importante. Precisamente en las ciudades suele ser el contaminante más importante que mayoritariamente produce el tráfico rodado. Y luego partículas. Las partículas sí que también es un contaminante muy nocivo y también las medimos. Y otro contaminante que ahora hemos introducido y que medimos es el amoníaco, el NH3, que próximamente seguramente el Euro 7 se regule, o sea que es un nuevo contaminante en la regulación. Estamos viendo por allí al fondo, lo que vemos es una cámara que detecta las matrículas y con ello, pues bueno, podría pasar informaciones tanto al propio usuario, por así decirlo, como a un ayuntamiento o como a algún regulador, ¿no? Es decir, la intención sería un poquito a lo mejor poder dar esas informaciones, incluso como decíamos antes, pues al propio propietario del coche para decirle, oye, su coche está, tiene algún defecto en el sistema de catalizador, EGR. Totalmente, es que nosotros hay un principio que dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si no se conoce, pues claro, ¿cómo vas a corregirlo? Nosotros aportamos el dato, aportamos la información, lo puede usar ayuntamientos, diputaciones, ministerios o, como dices tú, incluso el propio usuario. Que esta información fuese directamente a cada conductor. Se podrían implementar soluciones, incluso de mandar un mensaje al móvil, poner un panel de mensaje de guía variable, informando del nivel de emisiones de cada vehículo y dar esa información para que la gente tomase conciencia y pusiese solución. Javier, estamos aquí y no por casualidad. Esto es un dispositivo portátil que hemos colocado aquí, pero me comentabas antes que la previsión es que en apenas unos días, por aquí muy cerca, tengamos colocada una máquina para, bueno, cuéntanos. Sí, aquí vamos a colocar, esto es dentro del marco de un proyecto de innovación, proyecto CRETA, de fondos europeos, pues vamos a colocar un sistema fijo allí más adelante, como a la altura del pórtico, para estar midiendo 24/7. Esto evidentemente pues, nos va a dar una cantidad de información enorme, miles de vehículos analizados cada día, y va a ser un dispositivo conectado con una nueva solución de comunicación 5G, para transmitir los datos en tiempo real y diseñar nuevas soluciones
que permitan, pues como decías, por ejemplo, mandar mensajes en tiempo real, informando sobre el nivel de emisiones, etcétera. Muy bien, pues creo que, bueno, poco se nos queda. Nos comentabas que habéis distribuido ya muchas máquinas y a muchos puntos diversos del planeta. Sí. ¿Cuál es el mercado principal o el que más os está pidiendo estas soluciones? Sí, pues es importante destacar que la gente no piense que esta es una tecnología nueva que nos acabamos de inventar. Es verdad que estamos mejorándola continuamente, ahora tenemos una nueva versión mucho más mejorada, pero llevamos décadas realmente comercializando este tipo de tecnología. Hay millones de vehículos cada año que se miden en diferentes países y estamos, tenemos mucha presencia en el resto de Europa, Estados Unidos, India, Corea del Sur, en fin, bastante presencia. Pues nada, yo creo que poco más que añadir por el momento. Sinceramente me parece una solución que bastante interesante en el sentido de que, bueno, lo que citábamos al principio del vídeo, del tema etiquetas o el tema normativas, puede haber un coche con una normativa antigua que sea bastante menos contaminante en ciertos detalles o por lo menos en ciertos valores en función de la emisión o del valor que estemos midiendo, que algún coche nuevo, como por ejemplo un SUV de gran tamaño que puebla nuestras ciudades, mejor a lo mejor un vehículo más pequeñito, aunque sea más viejo, contamina menos. Poco más que añadir. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale al like, suscribiros al canal y todas las dudas en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos pronto.